Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Jehová Dios Santo, Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te damos la gloria y la honra. Reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno de toda adoración. Reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Tu palabra dice que tú habitas en la hermosura de la santidad y en medio de la alabanza de tu pueblo. Bendícenos, Señor, en esta tarde. Abre el entendimiento de nuestros ojos, de nuestros corazones, para poder escuchar tu palabra, aprender de tu palabra, Señor, y conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, a estar unidos como un pueblo redimido por la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que nos debemos a ti. Hemos sido comprados para ti, para vivir para ti, para adorarte, para bendecirte. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante. Y vamos a estar usando muchos versículos en esta tarde para poder exponer lo que el Señor en su palabra nos quiere decir. ¿Cuántos de ustedes encontraron la palabra? Efesios capítulo 1, del versículo 15 hasta el versículo 23. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Palabra del Señor. En el año 2007 fue, amor, en Chicago. Por primera vez en mi vida me compré un carro nuevo. Brand new, como se dice. Había tenido un carro negrito, usado, que me dio mucho dolor de cabeza, se me malogró más lo que gasté mucho dinero. Y definitivamente llegó el momento en comprarme un carrito nuevo, un Toyota Corolla de 2007. Pero estaba yo en toda mi residencia, estaba bien ocupado haciendo mi especialidad, no tenía tiempo de prestar atención al manual. El manual del Toyota decía muchas cualidades, muchas información acerca del carro, muchas comodidades que el carro me ofrecía. Por ejemplo, el ajustar el asiento mío, ajustarlo a un nivel arriba o abajo automáticamente, e incluso poner CDs. Había una cajita ahí, yo ni sabía nada de eso, lo aprendí como a los 6 años que vine y le regalé el carro a mi hijita María de los Ángeles,
Y antes de eso yo había comprado a una carterita para ponerla arriba, para poner todos mis CDs de alabanza del Señor. Y ya nos reímos con mi hija años después. Papá, mira si todo has tenido aquí. Y me enseña, y tenía una cajita para poder ordenar los CDs y cómo ajustar el asiento y esas cosas. Todo por no haber leído el manual. Otra experiencia también en mi especialidad en Chicago. Primera vez entré, yo ni sabía de seguro de salud, ni de seguro dental. Y me acuerdo cuando entramos en la orientación y por último yo apenas entendí el inglés y mucho menos lo hablaba. Así que yo tenía miedo más bien. Tenía miedo y los demás estudiantes, pues, como se dice, estaban en su salsa bien contentos y les decían de los beneficios que el programa nos daba, y uno de esos beneficios era un seguro dental. Y cuando me llegó a mi turno, y yo con tal de no quedar mal, que no se dieran cuenta que yo no hablaba el inglés, yo no quiero nada de eso, o sea, no manda. Y por desconocimiento perdí por 1 año y medio, perdí cobertura dental. Así que, hermanos, hay muchas cosas que nosotros perdemos, muchas bendiciones que nosotros perdemos, que nosotros tenemos ahora, pero nos perdemos de esas bendiciones por desconocimiento, porque no sabemos o porque no tenemos el tiempo de estudiar, y en este caso estudiar la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo precisamente habla sobre esto en estos versículos que acabamos de leer. Él estaba muy preocupado de los nuevos hermanos que habían sido convertidos en la iglesia de Éfeso. Él estuvo ahí administrando en la iglesia de Éfeso como misionero por aproximadamente de 3 años. Pero después que él llegó y se fue a otros lugares, hubieron otras iglesias, hubieron otros hermanos nuevos convertidos. La iglesia local en Éfeso se multiplicó y hubieron otros grupos de los cuales el apóstol Pablo no los conocía de vista. Y por eso es que él escribió esta carta, para exhortarles, para animarles a que no se pierdan las bendiciones que ahora nosotros gozamos por el hecho de ser miembros de la familia de Dios, por el hecho de ser la iglesia del Señor, comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso en el versículo 15 el apóstol Pablo dice, por esta causa, esta palabra por esta causa en el versículo 15 se está refiriendo a los versículos que él ya había hablado de las bendiciones. Miren en el capítulo 1, en el versículo 3, miren estas bendiciones que el apóstol Pablo menciona. Versículo 3 en el capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo empieza su carta con una expresión de alabanza. No dice bendito sea el Dios, no, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué tal honor, hermanos? ¿Qué tal honor, qué tal privilegio que el Dios del universo, que el Dios de reyes, el gran yo soy, nos ha bendecido? Y esa bendición a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí viene la primera bendición, lo más maravilloso en el versículo 4. Lean y escuchen. Según dice, nos escogió en Él, en el Señor Jesús, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Lo entendieron? El Rey de Reyes, el Rey del universo, Jehová Dios Todopoderoso, te escogió a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes aún no habías nacido.
Aún no habías hecho ni el bien ni el mal. Eso significa que Dios te escogió no por lo que tú has hecho o no por lo que has dejado de hacer, no porque eres bonito, no porque eres justo, no porque lo mereces, no, sino por su soberana voluntad, porque a Dios Padre así le complajo elegirte, escogerte de en medio de las naciones para que tú, mi hermana, para que tú, mi hermano, seas parte de ese pueblo adquirido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, hermanos, trata a todo medio, por todos los medios, por todas las oportunidades de mantener nuestros ojos espirituales cerrados, cegados, para que no podamos gozarnos de esta bendición, hermanos. Solamente cuando acudimos a la palabra de Dios y solamente cuando acudimos al Señor en nuestro diario devocional, en nuestro diario adorarlo a Él, podemos entender y comprender la belleza y la hermosura de esta gran bendición. Pónganse ustedes, hermanos, a pensar ahorita en la persona más poderosa o más influyente, más famosa que llame tu atención y que en algún momento te has puesto a pensar y cómo quisiera ser como aquella persona, cómo anhelar a tener las cosas, los bienes terrenales que esta persona tiene. Ponte a pensar en esta persona ahorita. Muy seguramente esa persona no tiene el privilegio que tú tienes de ser llamado hijo de Dios, de que el Dios del Dios creador del universo te escogió, te llamó a ti, porque el Señor le complajo en su misericordia. Esto es una gran bendición, hermano. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hermanos, eres parte del plan perfecto de Dios que en su soberanía, antes que el Señor creara los cielos y la tierra, Él había formado. Tenía su plan de que seas parte de su iglesia, de que tu corazón sea lavado, limpiado con la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Amén. Adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No olviden eso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones de Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo han sido derramadas a su iglesia, porque Él las compró con su sangre preciosa en la cruz. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios no son creados, no son formados por voluntad de hombre, por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Es un derecho que nadie lo tiene, sino todo aquel que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, todo aquel que forma parte del plan divino de Dios para ser parte de su iglesia, de su pueblo. Hermanos de mi vida, es una gran bendición lo que nosotros tenemos, y el apóstol Pablo les dice a estos hermanos, para que no estén tristes, para que no estén confundidos, para que no estén desanimados, para que puedan soportar la persecución que estaban sufriendo. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos. El apóstol Pablo les recuerda y les dice: hermanos, recuerden las bendiciones que ustedes tienen. Las bendiciones de ustedes no son terrenales, somos pasajeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestro mejor porvenir está en los cielos. Somos pueblo de Dios, somos pueblo del Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Hemos sido comprados con su sangre. Tenemos este privilegio de ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es muy clara, sin que lo merezcamos. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede dar ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, solo por la sangre preciosa del Señor Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios nos ha adoptado hijos suyos,
Y esta palabra adoptar significa que antes no éramos hijos de Él, que antes, dice la palabra de Dios, éramos hijos del diablo y hacíamos los deseos y los placeres y las cosas que el enemigo nos ponía en nuestro corazón para poder, que hacíamos para rebelarnos contra Dios, y vivíamos en un tiempo de rebelión contra el Señor. Pero Dios, en su santa misericordia, en su soberanía, hizo que nuestros ojos se abrieran para que pudiéramos nosotros comprender el Evangelio del Señor Jesús, y nos dio este privilegio de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan, en una expresión igual como el apóstol Pablo, de admiración y de gozo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hecho, al haber sido llamados hijos de Dios. Mirad el amor, cuán grande el amor de Dios, que sin merecerlo el Señor nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nosotros que hemos vivido en rebelión y que aún nos rebelamos contra nuestro Señor, aún en su misericordia el Dios Todopoderoso nos ha dado esa bendición de ser llamados sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la última parte de este versículo 5: según el puro afecto de su voluntad, porque al Señor le complació, porque al Señor le agradó mostrar en ti, mi hermano, mostrar en ti, mi hermana, su misericordia. No porque alguien puede decir: yo me lo merecía, yo no era malo, yo iba a la iglesia, a misa desde niño, o yo nunca he sido malo con las personas. No, nada de eso sirve. Es porque al Señor le complajo, por su misericordia, por su voluntad de Él, es que somos llamados hijos de Dios. Versículo 6 nos habla del propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el propósito por el cual Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, el propósito por el cual tú y yo, hermanos, somos sus hijos por la sangre del Cordero. Miren el versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido, hermanos, comprados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos con un propósito de reunirnos como pueblo de Dios para adorar y glorificar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, para la alabanza de su gloria, para darle gloria al Señor, para que nuestras vidas, para que nuestras palabras, para que nuestras obras glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comprados, hermanos, hemos sido llamados para adorar su nombre, no para atraer atención a nosotros, no para atraer atención a mi vida personalmente, por el contrario, sino humildemente servir al Dios de reyes y Señor de señores, darle la vida, nuestra vida al Señor, con gozo, alabarle. Y cuando el Señor nos llama a hacer una obra, el Señor nos llama al ministerio, el Señor nos llama en la iglesia local a trabajar para el Señor, con gozo a hacerlo, con gozo a darlo, porque no lo estamos dando o haciendo para una persona en particular, lo estamos dando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que nos va a dar la gloria eterna el día en que el Señor nos lleve a su presencia? Amén. Amén. Entonces hemos sido, hermanos, con ese propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo, en quien, en nuestro Señor Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo usted que lea la palabra de Dios, no se confunda, siempre va a encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes en Cristo, la bendición a través de Cristo, porque el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5:8 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
Así que si alguna persona está poniendo su confianza en algún otro que no sea nuestro Señor Jesucristo, su fe está falsa, está perdida, está poniendo su confianza, su esperanza en alguien que no está puesto para ser nuestro mediador, sino nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, otra gran bendición dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios Todopoderoso, a través de su palabra, nos ha dado el privilegio de conocer su palabra, de conocer su sabiduría. Toda la sabiduría de Dios está en su palabra y el Señor ha dado a conocer los misterios de su voluntad. Cuando habla la palabra misterio no es algo malo, sino es algo que Dios ha mantenido oculto y es una verdad, es una bendición que Dios la ha preparado para su pueblo, para su iglesia. Entonces Dios nos ha bendecido, hermanos, al darnos, dice, los misterios de su voluntad según su beneplácito. ¿Y cuál era ese plan que Dios lo había tenido oculto, pero que Dios lo ha revelado después y los ha dado a conocer a nosotros, iglesia? Miren lo que dice 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos ha dado a conocer su plan que Él tenía de redimir todas las cosas, las que estaban en el cielo, apartadas y caídas por el pecado, y en la tierra, pero hacerlas juntas, reconciliarlas a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, en este versículo, si pudiéramos decir, el resumen del Evangelio. En otras palabras, Dios nos ha dado a conocer el Evangelio, ese misterio, ese mensaje de Dios, el poder de Dios para salvación ha sido confiado y dado a cada uno de nosotros. Y un día el Señor nos va a demandar qué hicimos con el Evangelio que el Señor nos confió. El Evangelio que tiene poder para salvación, el Evangelio que tiene poder para transformar vidas, que tiene poder para salvar las almas que se están yendo a la condenación, el cual nosotros sabemos, conocemos. Un día el Señor nos va a dar cuenta. Es una bendición que nosotros poseemos, pero un día el Señor nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Es como la parábola de los talentos. El Señor dio en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro 3, 2, ya no me acuerdo, y el otro 1, ¿verdad? Dios les dio talentos, bendiciones para que ellos los produzcan y hagan. 2 de ellos, los primeros, produjeron más, pero 1 no hizo. Esa es una enseñanza, hermanos, para nosotros, de que si bien Dios nos da bendiciones, nos ha bendecido, pero nosotros un día vamos a estar cuenta con las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y mírense, el versículo 11, otra gran bendición en Él. ¿Quién es en Él? ¿A quién se refiere? En Él, Jesús, amén. En Él, ¿quién es Él? En Jesús. En Jesús, asimismo, ¿qué dice? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, somos herederos de Dios. ¿Se han puesto ustedes a pensar de eso? ¿Se han puesto ustedes, hermano, o me he puesto, o nos hemos puesto a pensar que en Cristo Jesús, por su obra en la cruz del Calvario, somos herederos de Dios? Pues somos adoptados hijos de Dios. Cuando nosotros adoptamos a un niño como humanos, ese niño que es adoptado por la familia automáticamente viene a ser heredero no solamente del apellido, no solamente del estatus del padre y de la madre, pero de todos los bienes que esa familia posee.
Si ustedes imaginan al hombre más rico, uno de los hombres más ricos, Bill Gates, lo va a un niño a adoptar. Imagínense, ese niño, por ley, al ser adoptado, no solamente va a llevar o tener el privilegio de llevar el apellido Gates, pero va a tener el privilegio y los derechos legales para poder usar, para poder beneficiarse, para poder gozar de todos los bienes económicos, materiales que ese señor tiene. Pues hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos herederos y hijos del Dios más poderoso del hombre que ustedes pueden imaginar. Se han puesto a pensar, hermanos, Satanás no quiere que nosotros sepamos esto, o Satanás no quiere que prestemos atención a esto, o Satanás no cree que creamos el 100% en esta gran verdad de lo que la palabra de Dios dice, que somos herederos de Dios, del Creador del universo. Versículo 12, una vez más afirma el propósito de nuestro llamado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que en Cristo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La otra gran bendición de Dios que el apóstol Pablo menciona, es una de las grandes bendiciones de Dios que nadie la puede tener sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Él, en el Señor Jesús, estamos todos en el versículo 13, en Él, en el Señor Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuchen la secuencia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, en otras palabras, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué dice? Y habiendo creído en él, ¿cuál es el resultado? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, hermanos. A través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros oídos escucharon el evangelio acerca del Señor Jesucristo, de la obra redentora en la cruz del Calvario, cuando nuestros ojos y nuestros oídos contemplaron la obra del Señor, y por la gracia de Dios nuestros oídos se abrieron, nuestros ojos se abrieron y pudimos entender. Y eso nos llevó al arrepentimiento, a creer en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, qué tal honor, qué tal privilegio, qué tal bendición de ser poseídos, de ser habitados por el Espíritu Santo de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Hermano, es un gran honor, un gran privilegio, una gran bendición. No hay motivo para estar triste, no hay motivo para estar quejándonos, no hay motivo para estar flojos en la iglesia, sino adorando y sirviendo con gozo al Señor, sabiendo todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Dice el apóstol Pedro que si estas cosas habitaran en nuestros corazones, en otras palabras, si nosotros entendiéramos la magnitud de las bendiciones que Dios nos ha dado, no estuviéramos flojos. ¿Quieren verlo? Rapidito, en segunda de Pedro, en el capítulo, segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 1, disculpen hermanos, estoy en el capítulo segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8 dice, encontraron, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos lo que Dios nos ha dado, si realmente aceptamos lo que el Señor nos ha dado y lo entendemos, dice el apóstol, pero no nos dejaría estar ociosos.
porque con gratitud serviríamos más al Señor, con gratitud trabajaríamos más para el Señor. Venir a la iglesia del Señor no es como un fastidio, no es como una obligación, no es como que yo estoy haciendo mucho para la iglesia, no, yo vengo aquí, ya son demasiado. No, más bien venir a la iglesia sería para adorar a mi Señor con gratitud, venir al Señor con gratitud para alabar al Señor, con gratitud, con un gozo, con un corazón de gozo grato para servir a mi Señor. Si es que estas cosas realmente las creemos y las aplicamos en nuestra vida, no nos dejaría estar ociosos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es una de las bendiciones más grandes. El Espíritu Santo fue prometido para su iglesia y el Señor lo dio. Y dice, según lo que acabamos de leer, viene automáticamente, tan pronto la persona se arrepiente, escuche el Evangelio y lo cree, dice que es sellado con el Espíritu Santo. Y quiero hacer un breve comentario referente. El sello, cuando nosotros ponemos el sello sobre un documento, ¿qué indica? Tengo aquí una Biblia y si yo le pongo mi sello, pertenencia, somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo habitando en nuestros corazones es la evidencia, el sello de que pertenecemos a Dios, de que no somos falsos, que somos genuinos hijos de Dios comprados con la sangre del Cordero y por lo tanto somos herederos de Dios. El Espíritu Santo es el sello, es sello de pertenencia y también es de seguridad, que somos posesión de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta de esas bendiciones de Dios que tenemos? En Jesucristo, en el Señor Jesús. Y para terminar rapidito, el versículo 15 es donde el apóstol Pablo dice, por esta causa, es decir, por todas las bendiciones que acabamos de estudiar, ¿verdad? Por esta causa el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo estaba preocupado y el apóstol Pablo quería y quiere de nosotros que nosotros sepamos las bendiciones que Dios nos ha dado, que nuestros ojos sean abiertos, que Dios a través de su Espíritu Santo nos dé un espíritu de sabiduría para que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder conocer lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para ser su pueblo, para alabanza de la gloria de su nombre, para proclamar el evangelio del Señor. Si no leemos su palabra, si no conocemos lo que Dios nos ha dado, pues ¿cómo podemos saber lo que nosotros debemos de hacer? ¿Cómo podemos saber a dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo poder saber los recursos que Dios me ha dado para poder llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado? Si no leemos su palabra. Amén, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quiera Dios en su misericordia que podamos entender lo que el Señor nos ha dado. Y algo maravilloso que debemos, hermanos, todos saber y salir de este
servicio en esta tarde. Acuérdense las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, el privilegio que el Señor nos ha escogido, el privilegio que el Señor nos ha adoptado como hijos suyos, el privilegio que tenemos de tener el Evangelio. Dios nos ha confiado el Evangelio para proclamarlo, el privilegio que nosotros tenemos de ser herederos, el privilegio de ser habitados por el Espíritu Santo, que es el sello, es la garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Padre Dios Santo, que eres bueno, Señor, en esta tarde alabamos tu nombre. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, mi Dios, porque son tu pueblo, comprados con tu sangre preciosa. Señor, ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos, Señor, a entender y comprender y tener una idea profunda, Señor, de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos a servirte con un corazón grato, con un corazón, Señor, de gratitud, que lo que hagamos, Señor, hagamos con gozo para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo. Gracias por mis hermanos, por el pastor Julio, por su esposa, por todos mis hermanos, por mi esposa, por todos los hermanos y hermanas aquí presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.